Buenos días, Héctor. Bueno, vamos a conversar con el profesor Luis Butón. Él es del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, historiador, además. Bueno, y como todos, le metemos un poquito al análisis, ¿no? Como suele decirse, Luis, en este caso, ¿no? Hay una serie de circunstancias y situaciones que no nos permiten ver claro cuál es el momento del desenlace o cuál va a ser la salida a la crisis gravísima institucional, económica y social, política que vive Venezuela. ¿Cómo estás viendo tú en este momento? ¿Quiénes comienzan a vislumbrar que a partir del lunes 31 de julio vamos a tener dos países? Uno que surge de lo que pasó el 16 de julio y otro que surge de la consulta gubernamental. ¿Cómo ves tú la situación? Bueno, después del domingo no vamos a tener dos países, vamos a tener el mismo país que tenemos hoy en día, pero con un nivel de conflictividad exacerbado, y yo diría que incluso al máximo. Vamos a ver un proceso donde se va a incrementar la represión, porque un sistema político solamente se puede sostener con base en dos variables: el fervor popular, el apoyo popular o la represión. Este es un gobierno que largamente perdió el apoyo popular y el único sostén que puede tener es la fuerza. En ese sentido se va a incrementar las acciones de represión, se va a castigar y perseguir más duramente a la oposición, y por el otro lado vamos a tener una oposición que no va a cejar en sus intentos porque haya un cambio de sistema, de régimen en el país. Y no va a cambiar porque, independientemente de que el liderazgo de la oposición pudiese estar ganado a la idea de disminuir esa presión, tienes una población que ha demostrado con creces en la calle qué es lo que desea, qué es lo que anhela y cuál es el esfuerzo que está dispuesto a realizar para que ese cambio se realice. Ahora fíjate, se habla de negociación, se insiste. De hecho, ayer hubo una reunión que está bien registrada y reseñada en diferentes medios nacionales e internacionales entre Rodríguez Zapatero e integrantes de la oposición venezolana. No hay claridad qué fue lo que allí pasó. Hay unos tweets que surgen por allí, tal y cual, pero al parecer en términos generales, sin precisiones, repito, pues se habla de que planteó Zapatero la posibilidad de que la constituyente se suspendiera a cambio de unas elecciones regionales y municipales y unas elecciones presidenciales hacia el 2018. Bueno, lo declaró incluso en ese sentido. ¿Tú crees que ese escenario se plantea así? La oposición parece ser que lo rechazó rotundamente. Pero el problema con la negociación no es la negociación en sí, sino cómo se entiende la negociación y cómo se realiza la negociación y cuál es la finalidad de la negociación. La negociación no es la política es la lucha por el poder. La negociación es uno de los instrumentos que se utiliza en esa lucha para el poder. O sea, eso hay que entenderlo en primer lugar. En segundo lugar, siempre se ha dicho que en medio de los conflictos más graves que se han podido dar en la historia, se han producido negociaciones. Eso es cierto, pero también es cierto que hay negociaciones que son transparentes y que son las que tienen apoyo real de la población que esté involucrada, de lo que pueda resultar de esa negociación. Cuando se hicieron las negociaciones de la guerra de Vietnam, por ejemplo, pues todo el mundo sabía que esas negociaciones se estaban realizando en París. En ese sentido, la primera responsabilidad la tiene el liderazgo opositor. ¿Por qué? Porque este es un gobierno de 18 años, porque hay un hilo de continuidad, es el mismo gobierno, la misma revolución. Es un gobierno que sin ningún tipo de prurito ha jugado a la desinformación, ha mentido, ha utilizado medias verdades, ha construido falacias con unos argumentos muy bien hilados para crear confusión en el lado opositor, para desorientar al lado opositor y para desbaratar la lucha del lado opositor. Y en eso ha sido bastante exitoso a lo largo de estos 18 años. En ese sentido, la MUD, en este caso, tiene una responsabilidad enorme, que es la de hacer transparente esa negociación. Pero es posible alcanzarla, porque incluso el año pasado, un poco recapitulando sobre hechos, se firmó un acuerdo, ¿no? Un acuerdo muy claro, explícito, cronograma electoral, liberación de los presos, respeto a la institucionalidad, canales humanitarios.
pero no pasó nada. Por eso digo que la primera responsabilidad la tiene el liderazgo opositor. ¿Por qué? Porque el gobierno nunca va a creer en la negociación. El gobierno siempre va a utilizar la negociación como un mecanismo que le permita comprar tiempo para permanecer en el poder y ver qué mecanismos encuentra para alargar esa permanencia en el poder. En eso debe estar claro el liderazgo opositor. Y por otro lado, el liderazgo opositor tiene que tener muy claro cuál es el objetivo de esa negociación, porque no hay resultados, quiero decir, hay resultados que no necesariamente favorecen a la lucha democrática. Por ejemplo, el gobierno suspende la Asamblea Nacional Constituyente. ¿En qué cambia eso? ¿En qué pierde el gobierno? Lo que podrían surgir o profundizarse contradicciones internas dentro del seno del poder. Claro, aquellos que dicen que tiene que ir porque sí, aquellos que estaban de acuerdo porque no, y otros que dirán, bueno, ¿y ahora por qué? ¿Por qué tú aceptaste de suspender la constituyente? Ahí se genera también un problema interno, ¿no? Claro, el problema con los regímenes de fuerza, y este es un régimen, que nació con la fuerza, que se validó electoralmente, pero que ha retornado a la fuerza. El problema con estos regímenes es cuál es la salida, cuál es el desenlace, el costo que le genera ese desenlace. Le tienen miedo a la salida, porque la cantidad de intereses que se han creado en torno a un sistema de complicidad, en torno a un sistema de oscuridad para la gestión del gobierno, hace temer que pueda haber enormes castigos, enormes costos para esos responsables. Y en ese sentido, yo no creo que las contradicciones internas del gobierno se hayan exacerbado de tal manera que puedan prever el derrumbe inmediato del gobierno. O sea, que puedan incluso estimular o ejercer presión interna para pero buscar es que una salida. en este momento se están nucleando precisamente de ese temor al desenlace, se están nucleando en torno a la posibilidad de fortalecer, de mantener el gobierno. Y por ejemplo, por la supervivencia. Por la supervivencia. Pero retirar la Asamblea Nacional Constituyente, la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, es una manera de sobrevivir. Es una manera en que este proyecto dice, mira, escuchar a la población, escuchar el liderazgo opositor, escuchar a la comunidad internacional, estoy dando demostraciones de que seamos unos demócratas y vamos a seguir conversando. Y mantienen ese proceso de información que han tenido durante todos estos meses. Como supuestamente han propuesto, ¿no? O tal vez el mismo Rodríguez Zapatero, van a quitar la constituyente, van a suspenderla, pero va a haber reelecciones regionales y municipales, transitando hacia diciembre y luego hacia el año próximo, elecciones presidenciales. Insisto, ahí se tranca el juego nuevamente. Insisto, ¿qué obtienes con la negociación? Porque si vas a obtener lo que ya estaba pautado y que me fue secuestrado, ¿cuál es la ganancia en ese sentido? O sea, el secuestrador te captura y obliga a que tú negocies con él para darte lo que él no tenía que haberte quitado. Tú como secuestrado, ¿cuál fue la ventaja que obtuviste? Ahora, ¿tú crees, Luis, por ejemplo, que es posible en ese marco de negociación, de pugilato interno, de conflictividad que no va a reducirse ni mucho menos con una presión internacional e incluso que pudiera surgir una presión económica internacional? ¿Tú crees que el gobierno sería capaz de aceptar un adelanto de elecciones generales este mismo año? Es posible, sería una jugada estratégica. El país está muy mal, yo no sé si resiste el segundo semestre, sobre todo la presión económica y social. Sí, eso lo sabe el gobierno. Este gobierno está caído. El problema es cuándo termina de concretarse esa caída, y eso lo sabe el gobierno. Esa podría ser una jugada maravillosa. ¿Por qué? Porque además son muy buenos, serían muy buenos en la oposición. Y un próximo gobierno, que obviamente sería de la oposición, que ya no sería oposición, claro, tendría que afrontar una situación muy difícil, tomar medidas muy difíciles en las cuales el chavismo podría en la calle obtener un rédito político señalando, ven, se los advertí. Esto es a lo que nos llevaron. Nosotros no hubiésemos llevado a eso. Podría recomponerse incluso el chavismo. Claro, pero siempre hay la manera, siempre hay la posibilidad de que estemos peor y de que tú puedas hacer desinformación a partir de esa realidad. Bueno, gracias por todos tus comentarios y evaluaciones, Luis. Se renueva la invitación para una próxima oportunidad. El profesor Luis Butó, docente de la Universidad Simón Bolívar, responsable en el área del Departamento de Ciencias Sociales. Nos vamos a una pausa. Al retorno tendrán el segmento de lo actual, arte y espectáculos.